Para introducir el sermón del día de hoy, encontré un artículo en una página de internet llamada La Razón, que nos habla del hombre y la mujer perfecta según la inteligencia artificial. Te lo leo, dice así. Así son el hombre perfecto y la mujer perfecta, según la inteligencia artificial. A lo largo de la historia, siempre se han establecido unos estándares de belleza asociados a la perfección masculina y femenina. Medidas y tallas, un rostro bonito o ciertos factores físicos que si un hombre o una mujer no los cumple, no pueden ser considerados atractivos, entre comillas. Estos cánones estéticos han ido evolucionando con el paso del tiempo, tanto que la inteligencia artificial, la última revolución tecnológica, ha formalizado cómo, cómo debe ser el hombre perfecto y la mujer ideal. Las imágenes se han creado utilizando generadores de imágenes en un proyecto elaborado por el proyecto Bulimia de un grupo de concientización sobre trastornos alimentarios que monitoreó de los hallazgos. Pero la pregunta que ellos se hace es, ¿cómo es la mujer y el hombre perfecto según la inteligencia artificial? Tal vez nosotros lo podríamos pensar. La inteligencia artificial tomó en cuenta algoritmos de las redes sociales basados en tipos de cuerpos poco realistas, según explican los investigadores, así como que consideró las opiniones de muchos usuarios de las diversas plataformas o redes sociales. Buscó en Internet imágenes que ya existen para configurar una nueva imagen basada en esos resultados. De esta forma, esta herramienta interpreta el físico ideal tanto en las mujeres como en los hombres. Para la mujer perfecta, la inteligencia, la inteligencia artificial generó imágenes de mujeres principalmente con ojos marrones, cabello castaño y piel bronceada, además un cuerpo atlético. Mientras tanto, la inteligencia artificial estableció que el hombre perfecto, entre comillas, tiene un cabello castaño, pero con ojos azules, su piel es morena y su cuerpo musculoso y con abdominales. No obstante, la inteligencia artificial mostró que casi el 40% de las imágenes que se enseñaban a las mujeres perfectas eran rubias y el 30% tenía ojos marrones, así como que más de la mitad tenía un tono de piel bronceado. Por otra parte, alrededor del 70% de los hombres perfectos tenían un color de pelo castaño y el 23% los ojos marrones. Otra parte de este artículo nos dice, además se deben tener en cuenta dos factores en los que respeta a la generación de imágenes la perfección, tanto en el ámbito masculino como el femenino. En primer lugar, los resultados sesgaron imágenes de personas blancas, con muy pocos ejemplos de personas negras, lo que podría haber inclinado la balanza en que el hombre y la mujer ideal no incluye a otras personas que no sean de raza caucasia. Por otra parte, utilizan pieles ultrabronceadas y casi cinceladas. Así termina el artículo que les quería traer. Definitivamente, nosotros los que estamos hoy aquí cumplimos con estas características, ¿cierto? No, no podemos ser perfectos con estos estándares que se quedan tan cortos. Sin embargo, muchas de las personas con buenas intenciones se esfuerzan para alcanzar esta meta inalcanzable. Quieren superar las expectativas en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en los deportes, hasta en los pasatiempos. Y están convencidos de que para ser aceptados o aceptables tienen que tener una perfección personal o social. De hecho, una mentalidad perfeccionista provoca estrés y frustración. Solo puede conducir a un descontento. A menudo implica tener expectativas absurdas, esforzándose por algo de lo que Dios solo puede hacer. Algunos podrían pensar, pero somos pecadores, entonces ¿podremos ser perfectos? Y si nadie es perfecto, ¿por qué Dios nos llama a esta perfección? Entonces el día de hoy vamos a ver el propósito del texto de Mateo 5:48, que es comprender y entender del por qué debemos ser perfectos como vuestro Padre. Y para esto quiero plantearles la siguiente pregunta, la cual daré respuesta, y es, ¿somos perfectos como el Padre? Y para esto diríjase a su Biblia y háblala en Mateo 5:48. Vamos a leer, por favor, sígame la lectura. Mateo 5:48 dice así.
Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De acuerdo al texto leído, he titulado el sermón del día de hoy como Llamados a la perfección. Llamados a la perfección, el cual se desarrollará en dos puntos principales. Y nuestro primer punto lo titulé Una orden de Dios a la perfección. Una orden de Dios a la perfección. Versículo 48, la primera parte. Sé pues vosotros perfecto, inicia el versículo. Es curioso que ese pensamiento de que somos perfectos nos da un consuelo a nuestras vidas. Que no somos perfectos nos da un consuelo a nuestras vidas. Hasta podemos poner excusas menores y algunas grandes. La idea de la perfección nos amenaza porque nos revela tal como somos, pero la imperfección nos consuela creyendo que todo está bien. Es cierto que la Biblia nos llama a ser perfectos. El concepto de perfección según la Biblia puede ser hasta difícil de comprender, ya que teniendo esta naturaleza no lo podemos alcanzar. Y la palabra acá en Mateo 5:48 en griego se define como telios, que se traduce como madurez o completitud. Entonces la idea de perfección tiene que ver con el crecimiento espiritual y conformidad a la voluntad de Dios. Por lo tanto, es perfecto en este sentido. No es como los perfeccionistas lo imaginan o a menudo. Más bien es ser completado en Cristo Jesús. Miremos, por favor, diríjase a su Biblia a Filipenses 1:6. Por favor, me confirman cuando ya todo lo tengamos con un amén. Aunque es cierto que nunca podremos alcanzar tal perfección absoluta, en este versículo nos llama a buscarla y a perseguirla. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que significa que debemos esforzarnos por mejorar constantemente o por ser más como Cristo, reflejamos su amor y gracia a los demás. Y también nos ayudará con nuestra relación con Dios, a crecer espiritualmente, a acercarnos más a Él en una búsqueda de la perfección en nuestra vida cristiana. Es importante que los que se acercan más a la imagen de Cristo y podemos ser esa luz, esa sal en este mundo. Pablo, a la carta de los Filipenses, nos dice que la vida cristiana es una carrera que requiere esfuerzo y perseverancia. Miremos ahí adelantico en Filipenses 3, el 12 y el 14. Amén, ya todo lo tenemos. Filipenses 3, del 12 al 14. Dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero esto no quiere decir que no tengamos la responsabilidad de crecer en nuestra fe, como dice 2 Pedro 3:18. Antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estamos llamados a vivir vidas piadosas y a someternos a Dios por medio de los mandamientos de la Biblia y entendemos que no está en la opinión de los demás sobre nosotros, como es el caso de los perfeccionistas. En cambio, en el enfoque está en la actitud de nuestro corazón hacia Dios. Pero, por qué debemos ser perfectos? En el versículo 48 Jesús nos enseña que somos llamados a una vida en completa conformidad de la voluntad del Padre. El modelo a seguir es el del carácter de Dios. Miremos por favor Deuteronomio 18:13, que dice así, perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Esta debería ser nuestra meta. Ese es nuestro norte. También en Levítico
11:45 nos dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Al revisar estos versículos nos indican que es una vía integrada a la voluntad de Dios, que refleja su carácter, la cual es nuestra meta, entendiendo que mientras estemos aquí en la tierra no llegaremos a cumplir el 100%. Aún así aún así debe ser nuestra meta, a la cual debemos dirigirnos. También podemos preguntarnos, ¿cómo podemos ser perfectos? Podemos ser perfectos entendiendo los siguientes atributos de Dios. Primero, en el carácter, pues debemos ser hombres y mujeres con principios íntegros, siendo santos, siendo apartados para hacer la voluntad de Dios. También en la madurez, y es que así como esperamos una conducta diferente de un bebé, de un niño, de un adolescente, de un adulto, Dios espera actitudes diferentes de nosotros, según nuestro nivel espiritual. Y en amor, podemos buscar que cada día amar a los demás como Dios nos ama a nosotros. Nuestra tendencia a pecar, nuestra tendencia a pecar nunca, pero nunca debe detenernos en querer ser cada vez más semejantes a Cristo. Él nos llama a su excelencia, a superar la mediocridad y a madurar en todo hasta llegar a ser como Él. Miremos por favor lo que nos dice Juan, primera de Juan 3:2. Por favor, dirígese en su Biblia. Primera de Juan 3:2 dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entendemos que de acuerdo con este versículo, que los que se esfuerzan por llegar a la perfección un día serán perfectos como Él es perfecto. También debemos comprender que nuestra perfección es progresiva, igual que nuestra santidad. Ahora se convierte en un privilegio que perseguimos. Es el proceso por el cual llegamos a pecar menos. Si lo piensas, en muchas ocasiones tendemos a conformarnos con algo mucho menor a los planes de Dios. Por ejemplo, amamos el mensaje del perdón y que Cristo haya muerto y resucitado, pero no permitimos que eso sea un deseo para perfeccionarnos. Es cierto que nunca seremos perfectos en esta vida, pero las perfecciones perfiladas en Jesús o por Jesús en el Sermón del Monte son aquellas por las que debemos aspirar y que debemos alcanzar cada vez más por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Juan 17:23, Jesús nos enseña que la perfección se logra con Cristo en nosotros. Dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Si lo pensamos, si una persona viviera a la manera de Jesús, que Jesús ha dicho en el capítulo 5, que lo hemos visto en los últimos domingos, realmente sería perfecto. Por ejemplo, él nunca odiaría, calumniaría o hablaría mal de otra persona. Él nunca tendría lujuria en su corazón o mente o no codiciaría nada. Él nunca haría un juramento falso y siempre sería completamente sincero. Él dejaría que Dios defienda sus derechos personales y no se encargaría de defender esos derechos. Él siempre amaría a sus prójimos, incluso a sus enemigos. Para ilustrar o ejemplificar esta primera parte, vayámonos por favor a Lucas 10, 40, 42. Lucas 10, del 40 al 42. Tenemos un claro ejemplo de perfeccionismo. Miremos a Marta.
que estaba preocupada con muchos quehaceres. Probablemente luchó con el perfeccionismo mientras servía al Señor. Lucas 10, 40 al 42 nos dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Mientras que Marta preparaba la cena y ponía la mesa, quería que todo estuviera en orden. El problema era que ella estaba poniendo un estándar más alto que el que Jesús ponía sobre ella. Pero solo una cosa es necesaria, dijo Jesús, y luego le enseñó un ejemplo de paz y descanso, dice el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no será quitada. Así que teniendo en mente lo anteriormente dicho, entonces el texto nos da a conocer cuál es el estándar de la perfección y que es nuestro segundo punto. Dios es el estándar de la perfección. Dios es el estándar de la perfección. Versículo 48 de Mateo 5, la segunda parte o la parte B. Para entender cuál tiene que ser la medida de la perfección que nos da Jesús en el libro de Mateo, leamos la segunda parte del versículo 48. Aquí podemos encontrar que Dios es el estándar y por favor sígame con la lectura. La parte B. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si lo pensamos, ningún padre terrenal pediría o esperaría la perfección de un hijo. O ningún profesor esperaría que un alumno fuera perfecto, pues sabe que no alcanzaría tal estándar. Pero en Mateo 5, nuestro Padre sí nos pide que seamos perfectos como es Él. Esta comparación nos lleva a pensar que la medida de Dios no es el ser humano o algún ídolo o alguna cosa material que pongamos como estándar. Es Dios que sí es perfecto, completo, no le falta nada, sin defecto, no comete errores, pues sería contra su naturaleza, ya sea en su carácter o en sus obras. Por ende podemos confiar totalmente en Él. Miremos Deuteronomio 32:4, por favor. 32:4 dice así. Por favor, síganme la lectura. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es perfecto, así que la norma es el mismo de perfección. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Algunas personas han tratado de poner sus opiniones por encima de las de Dios. Hasta hacen acusaciones de Dios, que Él se equivoca y que ellos pueden hacer mejor las obras, pero lo hacen con una perspectiva orgullosa, arrogante, queriendo estar en el trono de Dios. Cada cualidad que Dios tiene y con cada decisión que Él toma son perfectas. Él es fiel, es justo, es puro, amable y amoroso. Y que nos ha proporcionado su palabra que es perfecta, que es la que nos moldea, nos limpia, como lo dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Pronto usted se lo sabe. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si hablamos del Hijo de Dios, podemos entender que Jesús vivió una vida sin pecado, por lo cual lo hace perfecto. Así que nosotros como cristianos podemos vivir una vida en perfección, pues tenemos el poder de Dios actuando en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, con su obra transformadora.
Cuando vemos el fruto del Espíritu Santo presente en nuestras vidas, como dice Gálatas 5, del 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Él nos ayudará a que nos parezcamos cada día más a Cristo. Entonces podemos poner su confianza total en la palabra de Dios, en su carácter y su capacidad de dirigirnos y guiarnos en los momentos de gozo y en los momentos difíciles. Si vemos en toda la Biblia, nos está constantemente recordando el mandato y que de Moisés en Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación, a los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. La perfección del hombre se basa en el carácter de Dios, indudablemente, y que no ha cambiado, no ha bajado sus estándares, no se ha vuelto más tolerante con el pecado. Y podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo puede Dios perfecto llamar a personas imperfectas para que sean sus hijos? ¿O cómo puede Dios hacer eso sin estropear su propia perfección? Asimismo podemos responder con este texto de Levítico: Dios hace a sus hijos perfectos, los hace santos. Dios provee a su Hijo para hacernos personas perfectas. Jesucristo murió en nuestro lugar por cada uno de nosotros, pero solo cuando nos acercamos a Él y admitimos nuestro pecado y falta de santidad, ese pecado se transfiere a Jesús y Él se ocupa de este asunto al morir en aquella cruz. La ira de Dios fue satisfecha en Cristo, nuestro pecado fue removido y ahora podemos ser hijos de Dios. La perfección y la santidad nos impulsa a acercarnos más a Dios y a ser aceptados por Él. Entonces, cuando entendemos el mandamiento y comprendemos que el Padre es perfecto, podemos poner nuestra confianza en Jesús, pues Dios nos limpia, nos purifica y nos perfecciona, y solo así podemos vivir una vida perfecta. De hecho, la perfección en sí misma no debería ser un objetivo al que apuntemos, no, es más que eso. Es un regalo que hemos recibido. Tampoco se puede mirar como una medida que tenemos que llegar para ser aceptados por Dios, sino que es el estándar que Jesús solamente cumplió. Tal perfección nos guía a cada uno de nosotros para ser llamados hijos de Dios, y por medio del Espíritu Santo podemos cambiar y ser transformados y vivir el Evangelio cada día. Ahora, ¿cómo trabaja la obra de Dios para perfeccionar a los pecadores? A cada uno de nosotros, podemos encontrar tres hechos bíblicos que debemos tener en cuenta. Por favor, póngame cuidado. Dice así: primero, somos pecadores y no lo podemos negar. Y este pecado es una ofensa para Dios y Él no lo ignora, pero este pecado debe ser tratado de acuerdo a su estándar. Y es por eso es que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y así poder pagarlos. Jesús llevó el castigo de nuestros pecados y canceló todas las demandas de la justicia de Dios contra el pecador. Por favor, miremos Hebreos 14, 10:14, perdón. Hebreos 10:14. Hebreo 10:14 dice así, si ya lo tenemos: porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces podemos indudablemente responder: ¿cuán perfecto debe ser un cristiano? El cristiano debe guiar su vida por el estándar perfecto, ético de Jesucristo. Solo es Él. El segundo principio que debemos tener en cuenta es que desde que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, Dios comienza a hacer una obra en cada uno de nosotros para hacernos cada día más perfectos. Es así que en el nuevo nacimiento se nos da una nueva posición delante de Dios. Entonces podemos encontrar dos formas de perfección. Una, como lo vimos en Filipenses 3:12, que dice: no que lo haya ya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por
ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y dos, que está en Filipenses 3:15, más adelante. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo tiene en mente aquí la perfección absoluta, el estándar perfecto de Dios, la madurez espiritual absoluta totalmente en crecimiento al igual que Jesucristo. Y por último, la santificación final o la glorificación, la cual solo tendrá lugar cuando seamos presentados ante el Padre, y eso es después de nuestra muerte. La obra de Dios se perfeccionará en nosotros cuando cuando estemos con Jesús en la gloria. Y solo en ese momento nos presentaremos al Padre sin pecado y perfectos. Definitivamente nunca seremos perfectos en esta vida, pero sí podemos seguir los pasos de Jesucristo. Debemos ser puros y santos en el amor, en tener gozo, paz, ser paciente, en hacer buenas obras, siendo bondadoso, no siendo infieles a Cristo, teniendo mansedumbre, dominio propio, pidiendo sabiduría, no siendo altivo, teniendo la obediencia como un principio elemental en nuestras vidas, entre otras más. Bueno, después de haber entendido del por qué tenemos que ser perfectos y no con una medida de este mundo, como lo leía al principio, sino con el estándar de Dios, podemos terminar con las conclusiones o aplicaciones de este versículo. Y es que podemos traer bastantes aplicaciones, solo traje unas cuantas. En el Sermón del Monte, hasta este punto, Jesús está declarando la justicia del reino, de los cielos, como una guía moral para la conducta de los que somos cristianos. Por ejemplo, debemos amar a todos, inclusive a nuestros enemigos. En la gracia de Dios encontraremos la ayuda de amarlos. Cuando amamos de esta manera encontramos la perfección moral de nuestro Dios. La mayoría de nosotros tiende a ir por la vida con una actitud bastante relativa en cuanto al llamado a ser discípulo de Dios. Se piensa que me estoy esforzando, pero mientras no esté todo mal, quedo satisfecho. Pero Jesús no parece compartir este sentimiento para nada con sus seguidores. Su mandamiento es que seamos perfectos, no triviales en nuestra fe. También podríamos pensar que Cristo no pudiera estar hablando en serio. Se siente bastante alto este mandamiento. Sería más fácil decir no puedo, es imposible. Pero es que todos los mandamientos son imposibles humanamente y en nuestra carne. Pero solo con la ayuda de Dios los podemos cumplir y podemos tener una esperanza para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podríamos aplicar Mateo 5:48 en nuestra vida diaria? Y es que hay varias maneras prácticas de aplicar Mateo 5:48 en nuestras vidas. Una de ellas es buscar la voluntad de Dios, que es perfecta, en todo lo que hacemos y tratar de imitar o seguir los pasos de Cristo en nuestras acciones y actitudes. También podemos trabajar en nuestro crecimiento espiritual a través de la oración, con el estudio de la Biblia y en la comunidad cristiana, como congregándonos, conectándonos a los discipulados. Finalmente podemos recordar que la perfección no se alcanza de hoy para mañana, sino que es un proceso continuo que requiere paciencia y esfuerzo constantemente. Un escritor habla sobre este versículo y dice así: aunque la idea de la perfección puede parecer intimidante, Mateo 5:48 nos recuerda que es un objetivo alcanzable a través de la gracia de Dios y nuestro esfuerzo personal. Al buscar la perfección en nuestra vida cristiana, crecemos espiritualmente y nos acercamos más a la voluntad de Dios. Así que animémonos a seguir delante en esta carrera, hacia la madurez en Cristo, sabiendo que Él nos guía en cada paso que damos en el camino. Así que iglesia amada, nuestro estándar de vida no es como el mundo imparte, o como lo practican o influyen, sino es el carácter de Dios mismos. Consideremos a todos como nuestro prójimo y hagamos a todos el bien, así lo merezca o no,
porque así lo hizo Dios con nosotros. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora si Dios ha hecho esto por nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer por nuestro prójimo? El punto acá en este versículo es que no podemos ser perfectos por nosotros mismos. Todos hemos sido destituidos de la presencia de Dios, todos pecamos, pero como pecadores necesitamos un Salvador. Y solo cuando confiamos en Cristo, Dios nos perdona de todos nuestros defectos, imperfecciones e injusticias. Podemos dejar de tener una lucha por la perfección terrenal y mundana a descansar en Dios, así como lo veíamos en el ejemplo de María. Hagamos lo que hagamos, no alcanzaremos la perfección en esta vida. Fracasaremos continuamente, seguiremos pecando. Sin embargo, eso ya no nos define. Cuando fallamos y pecamos, debemos confesar nuestro pecado ante el Padre, y su Hijo se ocupará de quitárnoslo. Entonces, así empezamos de nuevo, poco a poco, avanzando paso a paso, ganando batallas personales contra el pecado. De pronto puede ser doloroso, pero no debemos dejar de luchar, entendiendo que un día Jesús volverá y seremos hechos como Él. Este día seremos perfectos y la batalla terminará. Mientras tanto, esto nos animará y nos impulsará a ser cada día más como Jesús. Lo que les acabo de exponer, encontramos que el mundo tiene una perspectiva muy diferente de lo que es ser perfectos. Muchas veces nos dejamos guiar por los de afuera y no tenemos ese estándar que Dios nos ha puesto, que es ser como Él. Esta palabra perfección, como les decía, es de estar completos, de una completitud, pero no nuestra, sino ser completos en Cristo, de depender de Él. A mí me pasa algo curioso, que es que si se dice perfeccionista, y yo lucho mucho con eso. No sé si es por cómo fue mi niñez o por mi carrera, pero es bastante cuadriculada. Y cuando algo no es así, pues como que me frustro y no debería ser así. Sin embargo, estudiando este versículo, que solamente es uno y que es la terminación del capítulo 5, donde hemos visto que debemos dejar la ira, donde hemos visto que debemos amar a nuestro prójimo, entendí y encontré que solo en Cristo encontramos la perfección. Siempre pasa de que siempre quiero hacer, pues todo salga súper, que todo salga bien, pero lamentablemente siempre falta algo. Falta, como dice, un peso para el centavo, no, es un centavo para el peso, y que digo, no puede ser las cosas así. Y muchas veces me frustro. No sé si a usted le pasa eso, tal vez sí, tal vez no, pero sí en Cristo encontramos la perfección. No la encontramos en un estereotipo como lo leía al inicio, en la introducción, que es el estereotipo que ellos piensan que debe ser una persona así, que debe tener ciertas medidas, tal vez cierto color de ojos, tal vez debe tener una vida de carro, casa y beca, pero ese no es el estándar de Dios. El estándar de Dios es mucho más alto que ese, es mucho más alto de las cosas que nos ven del mundo. Nosotros como cristianos, como lo terminaba amada iglesia, debemos tener el estándar de Cristo, el estándar de Dios, no nuestro estándar o el que nos parezca. Debemos parecernos cada día más a Cristo. Y como terminaba la última frase, tenemos ese consuelo que vamos a ser perfectos cuando estemos en Él, cuando estemos en gloria, no cuando estemos en este mundo, porque siempre nos faltará un poco, pero cuando estamos en Él, cada día vamos a ser perfeccionados, santificados. Amén. Para terminar, quiero orar para quedar, eh, para que lo que aprendimos hoy lo pongamos en práctica, que confiemos en Él, que pongamos toda nuestra confianza en Él
y no en nuestros recursos o tal vez en nuestras fuerzas o en ciertos estereotipos que hemos pensado que está bien. Gracias Padre Santo Dios por la palabra que hoy nos has hablado, Dios. Gracias porque nos has hecho entender, Dios, que no es en base de lo que pensamos, de filosofías humanas, Dios, sino que es en base a tus criterios, a tu estándar, Dios, a tus principios, Dios. Gracias te amo, Dios, porque no hay un Dios tan bueno, tan grande como tú lo eres. Gracias porque ¿qué sería nuestra vida si tú no estás ahí? Si tu Hijo no hubiera muerto en la cruz, Dios, y nos hubiera limpiado de todo pecado. Gracias te damos por nuestras vidas. Gracias porque cada día nos perfecciona, Dios. Porque cada día nos limpias, Dios. Nos purifica, Dios. Y nos haces perfecto cada día. Ayúdanos a ser cada uno de nosotros más perfectos, Dios. A que podamos aceptar ese regalo que solamente tú lo das, Dios. Que nos llena completamente, Dios. Te pedimos, Padre Santo, Dios, que desde el día de hoy confiemos más en ti, Padre Santo. Que el estándar sea tú, Dios, no nosotros. Que el estándar no sean las cosas de este mundo, Dios, sino que seas tú, Padre Santo. Te pedimos, Dios, que cada día, Dios, caminemos los pasos de tu Hijo Jesucristo, Dios. Que cada día, Dios, podamos caminar más cerca de ti, Dios, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos tu camino, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Dios, a que dejemos el pecado a un lado, Dios. Así como lo mirábamos el día de ayer en la oración, Dios, que el pecado no lo miremos como algo gustoso, Dios, sino que lo miremos como algo que ya no queremos, Dios, que nos alejemos de él cada día, Dios, y que seamos aceptando tu palabra tal como es, Dios. Ayúdanos a serte fiel, a amarte cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los continúe bendiciendo con nosotros el